El Museo Nacional de la Revolución, recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tiene la vocación de conservar, exponer, investigar y divulgar el patrimonio correspondiente al periodo histórico de la Revolución Mexicana, consolidándose a lo largo de los años como un espacio de reflexión y actualización de los temas relacionados al mismo. Cuenta con una exposición permanente que se exhibe en 9 salas. La primera corresponde a un pequeño museo de sitio sobre la historia del edificio. En las 8 restantes se narra la historia de la Revolución Mexicana desde su gestación hasta el periodo de consolidación con el cardenismo. Actualmente, también se cuenta con una sala para exposiciones temporales y una galería que presenta obra de artistas emergentes y consolidados. La consolidación del Estado mexicano. México a mediados del siglo XIX. Para 1858, la joven nación mexicana había ensayado distintas formas de gobierno. Fracasaron la República Democrática, la Representativa y Federal, la República Centralista, la Monarquía Moderada y la dictadura militar. 4 ejércitos extranjeros invadieron a México y se perdió la mitad del territorio. Existían 2 proyectos, el liberal y el conservador. Se describe la lucha entre estos 2 bandos hasta la intervención francesa y el triunfo de la República con el presidente Juárez a la cabeza. La República corrió el riesgo de fragmentarse y los pueblos se amotinaron repetidamente. La vida nacional seguía atada a las instituciones heredadas de España, sobre todo a un ejército que, tras haber destruido los intentos de revolución social de Hidalgo y Morelos, defendía los privilegios de las minorías y a una iglesia que controlaba la educación, la tierra productiva y el dinero por medio de fueros. ¿Sabías que Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena fue el segundo emperador de México y el único monarca del Segundo Imperio Mexicano? Que Benito Juárez el 12 de julio de 1859 decreta la primera de las normas de reforma, Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que impidió a la Iglesia tener propiedades en México, y que los franceses perdieron el 5 de mayo de 1862 la batalla de Puebla contra las tropas mexicanas bajo el mando de Ignacio Zaragoza. Maximiliano y Carlota. En 1861, Benito Juárez suspendió los pagos de la deuda externa mexicana, por lo que Napoleón III envió a México un ejército de ocupación, con el fin de crear una monarquía al frente de la cual estaría un príncipe católico europeo, el archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo, en compañía de su mujer, la princesa Carlota de Bélgica. Réplica del vestido de la emperatriz María Carlota, Amelia, Victoria, Clementina, Leopoldina, esposa de Maximiliano de Habsburgo, emperatriz de México. Sus vestidos siempre fueron su máximo tesoro. De talla petit, su figura en los actos oficiales siempre estuvo acorde con el último grito de la moda europea. Inteligente y educada, vestía zapatillas de raso, corpiño de algodón, blusa de encaje y ofrecía fiestas en el castillo de Chapultepec, engalanadas por refinados artistas para obtener fondos para los pobres. Soñaba ser reina. Ella tenía su propio proyecto de nación. Esta sala explica los antecedentes de cómo se instaura el porfiriato en México y explica cuáles fueron los detonantes que generaron el cambio republicano de Juárez a la imposición de una dictadura, la de Porfirio Díaz.
El Porfiriato. El ascenso de Porfirio Díaz fue difícil a pesar de su prestigio de héroe ganado en las armas. Quiso llegar a la presidencia enfrentando a Benito Juárez. Fue derrotado en las elecciones y se pronunció con el Plan de la Noria. Su levantamiento fue estéril porque unos meses después murió Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada asumió el poder. Porfirio Díaz ocupó por primera vez la presidencia del país en forma interina tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec entre el 28 de noviembre de 1876 y el 6 de diciembre del mismo año, y por segunda vez del 17 de febrero al 5 de mayo de 1877. Ejerció el cargo en forma constitucional de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Posteriormente ejercería la presidencia del país de manera ininterrumpida desde el año 1884 hasta 1911. La historia de más de 30 años que dura el Porfiriato es resumida en esta sala a través de diversos objetos y cédulas que contextualizan este periodo. Podemos ver las particularidades del crecimiento económico y su contraparte, la desigualdad social evidenciada por el México bárbaro, representada por la guerra del gobierno porfirista contra los yaquis de Sonora, que buscaba arrebatarles el control de su territorio. Y también tenemos testimonios del movimiento huelguista, que inició en diciembre de 1906 en varios estados de la República que buscaban mejores condiciones de trabajo y un salario un poco más digno. Para finales del siglo XIX, ya existía en México un creciente descontento social, tanto así que se empezó a manifestar en grupos políticos de liberales que se impusieron en contra de la política imperante en el gobierno de Porfirio Díaz. Para 1904, muchos liberales como Juan Saravia, encabezados por los Flores Magón, debido a la persecución política que sufrieron, decidieron emigrar a Estados Unidos para organizar su lucha, reabriendo el periódico Regeneración, el más radical que había en México. Este rotativo llegaba a México de manera clandestina. En 1906 dieron a conocer en Regeneración el programa del Partido Liberal, y esta publicación representó una edición especial de 250,000 ejemplares. En la sala 2 encontramos diversos objetos que describen el crecimiento económico del periodo, como por ejemplo la importante construcción de la red ferroviaria nacional. Aquí se pueden ver rieles de vía, un indicador para poste de semáforo, un árbol para cambio de vías con bandera y un expedidor de boletos. También hay en esta sala otros objetos que evidencian el avance tecnológico que se dio en estos momentos en todo el mundo. En exhibición tenemos una sumadora Monroe, un teléfono, una caja de resonancia y un telégrafo, entre otros. No podían faltar en esta sala muestras de publicaciones del periódico Regeneración, así como algunos ejemplares de libros que eran leídos por los liberales, los cuales de alguna manera formaron sus ideales. Por otro lado, también se exhiben cédulas y fotografías que describen la fuerte desigualdad social y la violencia ejercida por parte del gobierno de Díaz hacia los pueblos minoritarios como los yaquis, que sufrieron destierro y esclavitud durante ese periodo. La desigualdad social se vio manifestada también con los obreros, lo que causó un número considerable de huelgas, en donde destaca, por supuesto, la de Cananea. En las láminas de la sala tenemos varias fotografías que capturan diversos momentos de dichas manifestaciones. Aunque el Partido Liberal no llegó al poder, los principios de su programa influyeron en la formación política de miles de mexicanos y en la conformación de un sinnúmero de manifiestos, planes y programas políticos. Dichos principios fueron sin duda la inspiración para la elaboración de varias leyes que se dictaron en México
en los años siguientes. La lucha del Partido Liberal fue detonante para que el movimiento maderista obtuviera el triunfo en el año de 1911. Capítulo que veremos en nuestra próxima visita guiada. El porfiriato, periodo que revisamos la cápsula anterior, tenía grandes contradicciones. Por un lado, un constante crecimiento económico y por el otro, una gran desigualdad social y un estancamiento político electoral, evidenciado en una desgastada dictadura de más de 30 años. Estas particularidades fueron cuestionadas a Díaz en una entrevista en 1908 realizada por James Krillman, en donde Díaz dijo que no veía mal que surgieran partidos de oposición, que México ya estaba preparado para la democracia, cosa que en el hecho dejaba mucho que desear. Existían ya en este periodo banderas antirreeleccionistas que años atrás empezaban a difundir sus ideales a la población. Uno de los personajes sobresalientes que enarbolaba la bandera antirreeleccionista fue Francisco I. Madero. De hecho, 2 años antes de que estallara la revolución, Madero escribió La sucesión presidencial en 1910, en donde exigía que se diera en México sufragio efectivo y no reelección. En esta sala hay en exhibición un facsimilar de dicho libro. Sin duda, difusión masiva de esta obra marcó el inicio de la caída del régimen de Porfirio Díaz. En 1909, después de fundar el Centro Antirreeleccionista, Madero llevó a cabo giras y convenciones en varias partes del país con un gran despliegue propagandístico. En este momento, él y Francisco Vázquez Gómez fueron nombrados candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente. Madero, durante sus giras, también llevaba objetos para difundir su imagen y sus ideales. Por ejemplo, tenemos en exhibición el estandarte del Club Ignacio M. Altamirano de 1909, que fue usado en una de sus giras, y el botón de campaña con su retrato impreso, utilizado en 1911. La popularidad de Madero iba en aumento, y esto al gobierno de Díaz le pareció un peligro para la supuesta estabilidad del país. Es por ello que el entonces presidente manda a apresar a Madero en Monterrey y luego ordena que lo trasladen a San Luis Potosí, de donde escapa, refugiándose posteriormente en San Antonio, Texas. Desde allí escribe el Plan de San Luis, declarando las elecciones nulas para presidente y vicepresidente de la República, desconociendo al gobierno de Díaz y, sobre todo, declaraba ley suprema de la República el principio de no reelección. Madero asume el carácter de presidente provisional de los Estados Unidos mexicanos con las facultades necesarias para hacer la guerra al gobierno usurpador del general Díaz. En los siguientes meses hubo levantamientos en distintas regiones y el ejército federal se mostró incapaz de sofocarlos. Las guerrillas más fuertes estallaron en el estado de Chihuahua, donde destacaron los jefes rebeldes Pascual Orozco y Francisco Villa. Después de varias batallas, entre las que destaca la de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz finalmente renuncia el 25 de mayo de 1911, dejando como presidente interino a Francisco León de la Barra. Díaz viajó a Veracruz para partir en el buque Ipiranga hacia el exilio. Madero entró triunfalmente a la Ciudad de México y el 6 de noviembre asumió la presidencia. El nuevo gobierno hizo cambios notables, sobre todo en cuanto a las libertades ciudadanas. La prensa fue libre de criticar al gobierno y libremente se organizaban nuevos partidos políticos. Además, los obreros pudieron formar sindicatos. Destaca en esta sala la silla presidencial de Madero, que fue elaborada en 1912
y que utilizó durante su mandato. Esta pieza es parte de la colección del Museo de Aguascalientes y la tenemos bajo resguardo en el Museo Nacional de la Revolución desde el año de 1987. Desde el inicio de su mandato, Madero tuvo que lidiar con varias rebeliones. Por un lado, la zapatista, que no veía los cambios por los que luchaba, la propiedad de la tierra y los derechos de los pueblos. En noviembre de 1911 se promulgó el Plan de Ayala, primera expresión coherente de las demandas populares de la revolución. Y por otro lado estaban Bernardo Reyes y Félix Díaz, que pretendían regresar al régimen porfirista. El descontento del ala conservadora porfirista ante el nuevo gobierno continuó evidenciándose en el ataque certero que la prensa tuvo contra Madero. La prensa había hecho una contribución fundamental al debilitamiento del gobierno de Madero al construir un discurso donde un supuesto caos político y militar parecía expresar la esencia del nuevo régimen, además de las noticias falsas que se difundieron sobre la estabilidad del país. En las cédulas de esta sala podemos ver varios ejemplos de caricaturas en contra de la causa maderista. El descontento no quedó allí. Acabó con el golpe de Estado perpetrado en contra de Francisco I. Madero, llamado la Decena Trágica. A partir del 9 de febrero de 1913, inicia el golpe de Estado, muestra del acoso permanente del que fue objeto el gobierno legítimo y popular de Francisco I. Madero hasta su muerte. La legitimidad y popularidad del presidente no bastaron para protegerlo de los ataques del Congreso y la oligarquía porfiristas, la vacilación de Madero en la atención de los principales problemas del país, sus promesas incumplidas seguramente por falta de tiempo, ya que en realidad estaba iniciando su mandato, su negativa a reprimir incluso de manera legal a sus atacantes, el distanciamiento con Pascual Orozco, Emiliano Zapata y otros antiguos partidarios, su confianza incondicional en Huerta y la susintervención del embajador norteamericano Henry Lane Wilson fueron las causas más visibles de la tragedia. Madero encabezó el gobierno más libre y democrático de la historia mexicana, que ganó limpiamente con el 98% de los votos. Francisco I. Madero fue un hombre bueno, noble e íntegro, con principios firmes que nunca contradijo y por los cuales fue asesinado. En este golpe de Estado también murieron Gustavo Madero y José María Pino Suárez, hombres leales a la lucha democrática, la forma de gobierno más digna y por la que vale la pena luchar. La Decena Trágica fue la lucha más cruenta que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México. El asesinato de Francisco I. Madero condujo al país a un periodo de guerra civil, primero contra el autor intelectual de su asesinato, Victoriano Huerta, y después entre las facciones revolucionarias, lucha que desangró al territorio nacional, tema que veremos en la próxima sala. Sala 4, la Revolución Constitucionalista. Como vimos en la sala anterior, con el asesinato de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y sus cómplices pretendieron descabezar la revolución contra la que habían dirigido el golpe militar del 9 de febrero de 1913. La reacción popular contra el cuartelazo y el magnicidio fue inmediata y abrumadora. El golpe de Estado encabezado por Huerta, al final de cuentas, trajo consigo un nuevo significado. Madero muerto se convirtió en símbolo y bandera de la democracia y la legalidad. Esta sala 4
inicia con un fragmento del mural de Diego Rivera que se llama De la epopeya del pueblo mexicano y que se encuentra ubicado en Palacio Nacional. El fragmento seleccionado para abrir la museografía de esta sala representa dos ambientes políticos del momento. Por un lado, se aprecia al general usurpador Victoriano Huerta portando una espada junto a Mondragón, Porfirio Díaz y su esposa, Carmen Romero Rubio, todos ellos sostenidos por el ala conservadora de la época. En el otro lado aparece el Partido Revolucionario, representado por Francisco I. Madero, Pino Suárez, Venustiano Carranza, entre otros. Esta confrontación, plasmada en un mural de manera visual, es ejemplo de cómo se vivía este periodo de la Revolución Mexicana. Muchos de los rebeldes populares que habían sido maderistas se levantaron contra Huerta sin ponerse de acuerdo entre sí, y casi todos los jefes agraristas que combatían a Madero rechazaron el golpe de Estado y combatieron al nuevo gobierno. Esta rebelión, múltiple y potente, requería de un liderazgo que le diera una visión política nacional. Asumió este liderazgo el entonces gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza. Carranza, un hábil político local durante el Porfiriato, que había sido reyista en 1909 y maderista desde 1910, logró que los poderes de Coahuila desconocieran a Huerta y se puso al frente de las fuerzas levantadas en su estado, llamando al resto del país a luchar por la restauración del orden legítimo y la legalidad constitucional. A partir de esto, se crea el Plan de Guadalupe, que fue la guía política de la nueva revolución, bajo el cual se unificaron las fuerzas que condenaron el cuartelazo de Huerta y se afianzó el liderazgo de Carranza. Este plan fue promulgado el 25 de marzo de 1913 en la hacienda del mismo nombre en Coahuila. A partir de esto, Carranza fungió como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. Poco a poco fue imponiéndose la dirección política que Carranza le daba a una guerra que concibió desde el principio como una guerra total. Los rebeldes querían la destrucción del antiguo ejército y las instituciones porfirianas encabezadas por Huerta. Al comprender que la guerra tenía objetivos políticos y que debía ser total, Carranza asimiló los errores, entre comillas, conciliadores del maderismo, mostrándose como un hombre que entendía el pensamiento militar de su época. Durante la primavera y el verano de 1913, se consolidaron tres grandes ejércitos revolucionarios que conformaron las principales columnas del constitucionalismo: la División del Norte, el Ejército del Noroeste y el Ejército del Noreste, comandados por Francisco Villa, Álvaro Obregón y Pablo González, respectivamente. Los del noroeste y noreste fueron los pilares militares y políticos del movimiento. En el centro y sur del país también surgieron diversos grupos que contribuyeron a la caída del régimen huertista. El ejército del noreste se integró en Coahuila en la primavera de 1913, a partir de los cuerpos militares irregulares formados por Carranza en 1911 y en 1912, unidos con los ciudadanos armados del maderismo. Casi todos sus jefes compartían el proyecto liberal y modernizador de Carranza y fueron los primeros en apoyarlo. Este ejército realizó una importante campaña militar en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En Sonora, la Revolución Constitucionalista conquistó su primera base firme de operaciones. El movimiento sonorense tuvo una evolución propia que, en alianza con el carrancismo, le dio gran fuerza a la revolución. Los sonorenses no solo aportaron una base geográfica y económica, sino sobre todo un ejército exitoso y una tradición política pragmática que a la postre sería decisiva. Antes de continuar sobre cómo se fue gestando este triunfo de la revolución política, quisiera destacar un objeto que se encuentra en exhibición en esta sala
y que es muestra de lo que se pensaba en este periodo sobre Huerta y el golpe de Estado perpetrado al gobierno de Madero. Me estoy refiriendo a la moneda de plata de 1 peso, Muera Huerta, acuñada en 1914. En el anverso de esta moneda podemos ver la representación de un gorro frigio con rayos con la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En el reverso, el águila de frente, postrada sobre un nopal, con la serpiente en el pico, en donde aparece la leyenda Ejército Constitucionalista. Y en la parte inferior, la insignia de esta moneda, Muera Huerta. Este metálico se acuñó en Cuencamé, Durango, por órdenes que giró Francisco Villa a sus generales Calixto Contreras y Severio Ceniceros. Villa tenía una historia larga de desencuentros con Huerta, y esta fue la manera de manifestar qué era lo que sentía contra el usurpador. Esto sin duda fue una afrenta para Huerta, tanto así que ordenó pena de muerte inmediata a quien portara dicha moneda. En las vitrinas de esta sala también destacan una serie de armas, sobre todo rifles de percusión que van desde 1867 hasta 1912. Estas armas forman parte de la colección de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Museo Nacional de Historia de Lina. Así también tenemos una bala de cañón de nuestro acervo. El triunfo de la Revolución Política. El 13 de agosto de 1914, sobre el guardafango de un automóvil, los generales revolucionarios Obregón y Lucio Blanco firmaron con el último representante de un gobierno que se desmoronaba y con el jefe de un ejército vencido en los campos de batalla los acuerdos de Teoloyucan, que formalizaron la entrega de poder a los revolucionarios vencedores y la disolución del viejo ejército. Con este acto simbólico culminó el colapso del Estado, penosamente construido durante el régimen de Porfirio Díaz. La revolución, finalmente, había subvertido todo el orden político de la nación. Habían desaparecido los 3 poderes de la Unión. El personal ejecutivo de los 4 niveles de gobierno había sido cambiado por completo o iba a terminar de serlo al aplicarse los acuerdos. Los partidos políticos, los periódicos nacionales, las organizaciones que respaldaron a la dictadura, el Ejército Federal, la Marina, los rurales de la Federación, en fin, todas las instituciones del Estado fueron barridas por el huracán revolucionario y algunas estaban siendo sustituidas por otras nuevas. Si el objetivo de una revolución política es la destrucción de las estructuras e instituciones del Estado, en ese momento había coronado sus objetivos. Faltaba, sin embargo, decidir cómo iban a ser sustituidas esas instituciones y, sobre todo, resolver lo relativo a la revolución social. Este tema lo veremos en nuestra siguiente sala. Sala 5, la Revolución Popular. Antes de iniciar con el recorrido de la Sala 5, es importante detenernos en una pieza que abre museográficamente la siguiente sección de la exposición permanente y que representa la imagen identitaria del museo. Me estoy refiriendo al conjunto escultórico compuesto por 21 personajes a escala natural, en la que encontramos hombres, mujeres y niños, y que lleva por título La Bola. De manera silenciosa, nos recuerda a aquellos de los que no conocemos su nombre y que personifican en esta pieza de arte a la multitud que, a pesar de los peligros, sostuvo la transformación de nuestro país en los tiempos de la Revolución. La Bola se le llamaba a la gente que se unía a los diferentes bandos de la Revolución. Viajaban a pie o subidos en los trenes, con sus armas,
a veces con algunos familiares, con animales, utensilios y alimentos, para defender su convicción o como mera supervivencia al caos de la lucha armada. Esta pieza escultórica fue fabricada en uretano y poliéster por el artista plástico Yetro Zúñiga. El conjunto La Bola es el reflejo de las causas más justas y cercanas al pueblo. Como se subrayó en anteriores cápsulas, la revolución política convocada por Francisco I. Madero y coronada por Venustiano Carranza desató una gigantesca movilización cuya explicación puede encontrarse en los agravios infringidos a las masas trabajadoras, particularmente campesinas, durante el Porfiriato. Entre estos agravios destacaba el despojo de tierras a los pueblos y comunidades por los hacendados con el apoyo y complicidad del gobierno. Desde el momento mismo de la caída del gobierno de Porfirio Díaz, los jefes campesinos expresaron con claridad que no se habían levantado contra un fraude electoral, sino contra los opresores del pueblo. Habían peleado por la tierra y se negaban a entregar las armas, tal como Madero exigía, las cuales eran su única garantía para el cumplimiento de los postulados de la revolución, principalmente el agrario. Estos hombres acusaban a Madero de traicionar los principios plasmados en el Plan de San Luis. Emiliano Zapata, jefe del Ejército Libertador del Sur, fue y sigue siendo el símbolo del agrarismo y de la lucha de los pueblos campesinos por la tierra, la justicia y la libertad. La importancia histórica de Zapata y del movimiento que encabezó de campesinos, peones de haciendas, jornaleros agrícolas, arrendatarios, medieros, arrieros, indígenas, pequeños agricultores, obreros y comerciantes de Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y sur de la Ciudad de México e Hidalgo, se basa en el hecho de que sin el zapatismo, la Revolución Mexicana hubiera sido solamente una transformación política, un cambio de gobierno, que se hubiera limitado a la instauración de un régimen democrático como el que encabezó Francisco I. Madero, pero no habría significado una transformación en las estructuras económicas, sociales y culturales del país. El zapatismo fue el único movimiento de la Revolución Mexicana que realizó una profunda reforma agraria en la que los pueblos campesinos recuperaron la tierra y el uso de sus recursos naturales y los defendieron con las armas en la mano, tal y como lo establecía el Plan de Ayala, proclamado el 28 de noviembre de 1911, en su artículo 6, que señalaba que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores. La museografía de esta sala está compuesta de varios objetos y documentos pertenecientes a estos ejércitos populares y a sus ideales. Se exhibe, por ejemplo, un facsimilar del Plan de Ayala, cajas de armas, escopetas, cartucheras, sombreros y un estandarte zapatista que data de 1910 y que forma parte de la colección de la Secretaría de la Defensa Nacional. También en exhibición hay varios machetes cañeros y curvos de 1910 y destaca el traje de charro que perteneció a Antonio de Melgarejo, secretario de Emiliano Zapata. Si los zapatistas iniciaron la Revolución Popular y le dieron su primer programa y una enorme fuerza moral, los rebeldes populares del norte aportaron un eficaz músculo militar. En septiembre de 1913, varios grupos se unificaron, crearon la División del Norte y eligieron jefe a Francisco Villa.
La División del Norte conquistó el estado de Chihuahua, del que Villa fue gobernador. Publicó el decreto de confiscación de bienes de los enemigos de la revolución, que entregaba al gobierno revolucionario las inmensas riquezas de la oligarquía encabezada por los exgobernadores porfiristas Luis Terrazas y Enrique Krill. Al triunfo de la causa se determinaría la distribución de esos bienes. Mientras tanto, serían administrados por el Banco del Estado para financiar sus gastos militares y su política social. Con los recursos expropiados, Villa construyó un ejército que, a diferencia de los de Sonora y Coahuila, seguía siendo un ejército revolucionario cuyos jefes estaban íntimamente vinculados a sus bases sociales. Villa salió de Chihuahua para conquistar la comarca lagunera, al frente de 20,000 voluntarios bien armados. Entre marzo y abril de 1914, los villistas ganaron las batallas de Torreón y de San Pedro de las Colinas, en realidad una sola acción de armas. Derrotaron a los mejores comandantes del ejército federal y destruyeron la mayor concentración militar hecha por Huerta para resistir la revolución. Sobre la División del Norte y Francisco Villa podemos ver diversas cédulas que describen a detalle algunos aspectos de este poderoso ejército. Destacan de entre los objetos la silla de montar atribuida al mismo general Villa y un salacot que también utilizó. Esta información fue proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional. La revolución social encabezada por el Ejército Libertador del Sur nunca reconoció el liderazgo de Carranza, aunque contribuyó de manera significativa a la caída de Huerta. Cuando Zapata lanzó la ofensiva final contra el huertismo, definió su posición frente a los revolucionarios norteños, mucho más poderosos militarmente, con los que pronto tendría que tratar. El 19 de julio de 1914, Zapata y los principales jefes del sur redactaron un acta de ratificación del Plan de Ayala, en la que enfatizaban que el objetivo de la revolución era la mejoría económica del pueblo y no un simple cambio de personal de gobierno, y se comprometían a no dejar la lucha hasta que los postulados agraristas se convirtieran en preceptos constitucionales. Al mismo tiempo, en el norte del país, a las expropiaciones realizadas por Villa, se sumó el reparto de las tierras que los pueblos disputaban a las haciendas en el norte y el oriente de Durango. Es decir, esto sucedía cuando aún no triunfaba la revolución política que ponderaba Carranza, tema que tocaremos en la siguiente sala. Sala 6. La Guerra Civil y la Constitución de 1917. Esta sala, como cada una de las secciones de la exposición permanente, está acompañada museográficamente por un mural, obra de Jorge González Camarena, llamado La Constitución de 1917, en el cual podemos ver al primer jefe de la Revolución Constitucionalista, Venustiano Carranza, que destaca por su tamaño, escribiendo la Constitución que hasta la fecha rige al país. En el extremo superior izquierdo aparecen varias figuras revolucionarias con sus armas al hombro, simbolizando la violenta lucha que derrocó al régimen porfirista. En la parte inferior de ese mismo lado puede observarse la destrucción de las viejas estructuras de explotación, como fueron las tiendas de raya y las fábricas con sistema carcelario. Del lado derecho está representado el Congreso Constituyente, cuyos miembros tuvieron una participación importante
en ese movimiento. Estos personajes se van desdibujando hasta convertirse en un águila, símbolo de la patria, que transmite a Venustiano Carranza su voz, la voz del país. Carranza es presentado en actitud de escuchar, con la mano levantada pronta a transcribir en papel los designios del águila. En su mesa hay papeles blancos donde van quedando los preceptos de la nueva Constitución de 1917 y papeles negros que caen de la mesa y simbolizan la injusticia de los preceptos porfirianos y reaccionarios que tradicionalmente habían obstaculizado el proceso democrático de la nación mexicana. Como vimos en la sala anterior, a mediados de 1914, la revolución se erguía victoriosa sobre el cadáver del antiguo régimen, pero la victoria se empañaba por las diferencias entre los vencedores. La más evidente era la que separaba al ejército constitucionalista del ejército libertador del sur. Pero también en las filas del constitucionalismo había diferencias. Fracciones de ese ejército empezaron a combatir entre sí cuando no había pasado una semana de los acuerdos de Teoloyucan. El ejército constitucionalista había llevado el mayor peso en la lucha contra el gobierno de Huerta. Los revolucionarios de todo el país, salvo los del Ejército Libertador del Sur, estaban incorporados al ejército constitucionalista. Era indiscutible el carácter de Venustiano Carranza de primer jefe. Sin embargo, en agosto de 1914, estaba claro que muchos habían aceptado ese carácter únicamente mientras durara la lucha contra Huerta, y que vencido ese gobierno, su jefatura y la misma existencia del ejército constitucionalista ya no tenían razón de ser. Entre quienes tenían esa convicción destacaban los jefes de la División del Norte. La escisión estaba vista en junio de 1914 y en efecto ocurrió, pero no de manera sencilla. Los 3 meses que siguieron a los acuerdos de Teoloyucan fueron de los más complicados de nuestra historia, después de los cuales la guerra civil reinició, ahora entre constitucionalistas y convencionistas. Antes de continuar, quiero destacar una pieza que se exhibe en esta sala. Es la bandera del Ejército Liberador, División de Genovevo de la O, de 1914. Tiene gran relevancia, sobre todo por el papel que jugó de la O en la lucha de los ideales zapatistas. Los desacuerdos entre los ejércitos fueron tratados el 10 de octubre de 1914 en la ciudad de Aguascalientes. Fue ahí donde se inauguraron los trabajos de la Soberana Convención Revolucionaria, que fue el último esfuerzo de los jefes de la revolución por solucionarlas, evitando así la guerra civil. Sin embargo, esta asamblea pacificadora fracasó. Un mes después, los carrancistas la abandonaron. La convención se mudó a la Ciudad de México, convertida en órgano deliberativo y legislativo de las facciones villistas y zapatistas. Durante más de un año, en la convención se discutieron los grandes problemas nacionales, mientras los ejércitos populares combatían en todo el país contra los constitucionalistas. El resultado de esos debates fue el programa de las reformas político-sociales de la Revolución, publicado en Jojutla, Morelos, el 18 de abril de 1916. Debido a las grandes diferencias de las facciones, se desató la Guerra Civil de 1915, que enfrentó a los partidarios de Carranza o constitucionalistas contra los de Villa y Zapata, llamados convencionistas. Fue la etapa más violenta de la Revolución Mexicana. Se enfrentaron poderosos ejércitos mandados por jefes capaces, populares y carismáticos, y terminó con la destrucción militar
de uno de los bandos. Los combates iniciaron en noviembre de 1914 con el avance de la División del Norte de Villa sobre la capital de la República y concluyeron en diciembre de 1915 con la disolución de la División del Norte. Al calor de la guerra civil se definieron los principales objetivos y proyectos de las fuerzas en pugna, que encontrarían sus expresiones en el programa de reformas económicas, políticas y sociales de la Revolución, por un lado, y en la Constitución de 1917, por el otro. El combate entre los revolucionarios que en agosto de 1914 habían coronado la demolición del sistema político y las instituciones forjadas durante el Porfiriato, implicó también definiciones políticas e ideológicas. Durante esta guerra se libraron las batallas más sangrientas de nuestra historia. Además de la guerra civil que se desató en este periodo en México, en estas salas se describen, a través de cédulas y objetos, aspectos importantes sobre la Constitución de 1917 y sus logros. Los constitucionalistas victoriosos convocaron a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución Liberal de 1857. El 1 de diciembre de 1916, Carranza entregó un proyecto restaurador de la Constitución Liberal, a la que se añadía un poder ejecutivo fuerte. A ese proyecto, un grupo de jóvenes diputados sumó derechos sociales que quedaron consagrados fundamentalmente en los artículos 27 y 123. El artículo 123 elevó a rango constitucional los derechos de los trabajadores. Estableció el derecho de huelga, la jornada de 8 horas, el salario mínimo, la protección a las madres, la abolición del peonaje por deudas, entre otros. Todo ello hizo de ese artículo el más avanzado de la época. El artículo 27 estipuló que la propiedad de tierras y aguas corresponde originalmente a la nación y puede transmitir su dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Los campesinos derrotados en la guerra triunfaron en la ley con el artículo 27. Tanto para el punto de vista de los norteños inclinados a la pequeña propiedad, como para los del sur, partidarios del ejido. Antes de terminar con esta sala, quiero destacar varios objetos en exhibición, como el altorrelieve de Venustiano Carranza, fechado en 1917, regalo del embajador alemán Paul von Hintze al entonces presidente Carranza. También un uniforme del general de Estado Mayor de la colección de la Secretaría de la Defensa Nacional, un curul y pupitre del Congreso Constituyente, el facsimilar del manuscrito de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una pluma fuente que corresponde a una emisión especial que mandó hacer el Congreso Constituyente para firmar la Constitución de 1917. Nos vemos en la siguiente cápsula, en donde comentaremos los detalles de la Sala 7, las bases del nuevo Estado. Sala 7. Las bases del nuevo Estado. Esta sala inicia con una pieza emblemática del museo. Me estoy refiriendo a la réplica de la silla presidencial que simboliza el poder casi ilimitado que durante mucho tiempo detentaba el presidente de la República. Ningún otro objeto ejemplifica mejor la esencia del poder concentrado en una sola persona.
La silla presidencial original, de donde se tomó esta réplica, fue utilizada por varios presidentes de la República, como Benito Juárez, Porfirio Díaz y Venustiano Carranza. En ella se sentó Francisco Villa cuando llegó a la Ciudad de México en 1914, momento que se registró en la famosa fotografía en donde al centro y en primer plano aparece Villa sentado en la silla y a su lado se encuentra Emiliano Zapata. De esta imagen surgió la anécdota de que Zapata no quiso sentarse en dicha silla porque representaba todo aquello contra lo que la revolución luchaba: el abuso de poder, las injusticias, la pobreza de su gente. En esta sala está instalada una silla presidencial táctil que puede ser usada por los visitantes en general, pero sobre todo fue colocada ahí para que pueda ser tocada por las personas ciegas que visitan el museo. El contexto histórico que representa esta sala evidencia la caída de Venustiano Carranza, quien fue presidente de México desde 1917. En este periodo sobrevivían grupos rebeldes. Los zapatistas seguían en armas, a pesar de que el gobierno había asesinado a su líder, Emiliano Zapata, el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos. El país en estos momentos no estaba completamente pacificado y la unidad de las fuerzas que sostenían a Carranza era frágil, lo que se evidenció durante la sucesión. Surgieron 3 candidatos: Álvaro Obregón, quien se había retirado unos años a la vida de agricultor; Pablo González, que se mantuvo en el gobierno; e Ignacio Bonillas, embajador de México en Estados Unidos. Los 2 primeros habían sido protagonistas de la revolución. El tercero era un desconocido que contaba con el apoyo de Carranza. El presidente desautorizó la campaña de Obregón, acusándolo de planear un levantamiento militar. La justicia lo citó a declarar, pero al enterarse de que lo iban a encarcelar, se escapó en una maniobra novelesca. El gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y el general Plutarco Elías Calles promulgaron el Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, que rompía con el gobierno federal y convocaba a derrocar a Carranza. Cuando la balanza se inclinó en su contra, este quiso huir de la Ciudad de México y establecer su gobierno en Veracruz, pero fue asesinado antes de llegar al puerto en Tlaxcalaltongo, Puebla. A la muerte de Carranza, el Congreso nombró presidente interino a De la Huerta. En los 6 meses de su presidencia, acomodó las piezas sueltas, negoció con Francisco Villa que dejara las armas, con Pablo González su retiro político, con los zapatistas su pacificación, y desterró a Félix Díaz, el último rebelde que buscaba la restauración porfirista. Resultó difícil firmar la paz con Villa, porque tanto Calles, secretario de Guerra, como Obregón, candidato a la presidencia, se oponían a negociar con él, querían su derrota. Calles había mandado al general Joaquín Amaro a perseguirlo a Chihuahua, pero Villa realizó una verdadera hazaña, cabalgando 700 kilómetros en territorio desértico con sus 800 hombres, para caer sobre Sabinas, Coahuila. Ahí reinició la negociación vía telegráfica con De la Huerta, llegando a un acuerdo. Finalmente, el 21 de agosto de 1920, Villa licenció a sus tropas y se retiró a una vida de trabajo a la hacienda Canutillo junto con un grupo de sus leales. La pacificación del país no se debió solo al talento político de la Huerta, sino que fue consecuencia de las alianzas que hizo Obregón
aprovechando los enconos contra Carranza, sumando apoyos dentro del ejército y seduciendo a gobernadores y caciques. Lo pudo hacer gracias a su trayectoria. Era el general de los grandes triunfos. El 5 de septiembre de 1920, Obregón ganó ampliamente las elecciones a la presidencia. En este espacio museográfico que narra las bases del nuevo Estado, sobresale, entre otras piezas, un abrigo militar fechado en 1919 que pertenecía al general Francisco R. Serrano, a las órdenes de Obregón, el cual prestó sus servicios al Estado Mayor del Cuerpo de Ejército del Noroeste y al Cuerpo de Operaciones de Sonora. Álvaro Obregón, en los primeros 3 años de su gobierno, de 1920 a 1923, mantuvo una paz que no se había vivido en los 20 años anteriores. El movimiento obrero vivió un buen momento, no solo por la presencia de la Confederación Regional Obrera de México, aliada del gobierno, sino de otros sindicatos, lo que permitió hacer realidad conquistas asentadas en la Constitución de 1917, como la jornada laboral de 8 horas. La obra más trascendente del gobierno obregonista fue la educativa. José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional y después secretario de Educación Pública, desarrolló una actividad extraordinaria en la construcción de escuelas, propiciando un verdadero renacimiento cultural. El 20 de julio de 1923, Villa fue emboscado y asesinado. El presidente Obregón prometió una investigación que nunca se hizo seriamente. El país volvió a vivir en la incertidumbre mientras se acercaba la sucesión presidencial. Había 2 candidatos, de la Huerta y Calles, lo que dio lugar a la rebelión de la huertista, que contó con el apoyo de una parte del ejército, pero fue derrotada. El 1 de diciembre de 1924, Calles asumió la presidencia. Para 1926, las relaciones de Calles con la jerarquía católica eran un continuo enfrentamiento. En 1927 estalló la rebelión de los cristeros, que se extendió principalmente por el centro-occidente del país. En la sala tenemos en exhibición una bandera cristera fechada entre 1926 y 1929 y que forma parte de la colección de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras tanto, Obregón planeaba volver a la presidencia. Calles le abrió el camino legal y Obregón fue reelecto, pero fue asesinado por un católico radical el 17 de julio de 1928. El crimen estaba más relacionado con el conflicto religioso, pero los obregonistas quisieron ver en ello la mano de Calles. En esta sala podemos ver en la vitrina una pieza que hace referencia a la muerte de Obregón y es precisamente la máscara mortuoria del general trabajada en bronce. A partir de la muerte de Obregón, Emilio Portes Gil fue nombrado presidente interino en 1929. Durante su gobierno, enfrentó la crisis política creada por la muerte del caudillo. Convocó elecciones e hizo un acuerdo con la Iglesia que dio fin a la rebelión cristera. Solucionó el conflicto estudiantil que finalizó con el otorgamiento de la autonomía a la Universidad Nacional. Enfrentó y derrotó la rebelión militar del general José Gonzalo Escobar, que contaba con una parte del ejército. Calles, todavía políticamente fuerte, intentó lograr estabilidad mediante la formación de un partido que unificara a los jefes revolucionarios. Así nació el Partido Nacional Revolucionario,
PNR, que postuló a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. El PNR no tuvo un inicio tranquilo. Frente a él surgió un candidato popular y de gran autoridad moral, José Vasconcelos, exsecretario de Educación. La campaña vasconcelista despertó entusiasmo en amplios sectores, llenó plazas en todas las ciudades. Era el candidato civil que acabaría con la era de los militares. Sin embargo, el movimiento de Vasconcelos acabó en una derrota electoral que sus seguidores llamaron fraudulenta. Ortiz Rubio fue el presidente, pero Calles siguió siendo el hombre fuerte. La sala cierra con la réplica de un mural que evoca a una nación con miras a la estabilidad social. Me refiero a La Maestra Rural, obra realizada por Diego Rivera entre 1923 y 1928, que está ubicada en el edificio central de la Secretaría de Educación Pública. Esta pieza es de gran importancia porque representa a las misiones culturales, proyecto educativo de José Vasconcelos, que consistió en llevar la educación a los más necesitados, asignando maestros en regiones lejanas y dotando de libros a las comunidades rurales. En ella se describe una escena de una maestra con un grupo heterogéneo de estudiantes protegidos por un federal, mientras en el fondo se puede apreciar en dos planos a los campesinos labrando la tierra manualmente o con ayuda de sus animales. Estas escenas nos hacen recordar los grandes logros de la revolución: el derecho a la tierra con el artículo 27 y la creación de la reforma agraria, y el derecho a la educación con la reforma al artículo 3 constitucional. Nos vemos en nuestro último recorrido de la exposición permanente del Museo Nacional de la Revolución, en donde trataremos el tema del cardenismo. Sala 8, el cardenismo. Esta sala inicia con la reproducción de la obra pictórica La Ciudad de México de Juan O'Gorman, creada en 1949, que se encuentra en resguardo en el Museo de Arte Moderno. Esta pieza nos muestra en primer plano un mapa de la urbe del cartógrafo español del siglo XVI, Alonso de Santa Cruz, el cual es sostenido por las manos del autor. La visual de esta pintura está desarrollada desde el Monumento a la Revolución y permite al espectador observar la expansión de una ciudad con algunos de sus símbolos naturales, alegóricos y arquitectónicos en su camino a la modernización. Preside la panorámica un albañil que porta una cuchara de su oficio y un plano de anteproyecto. Esta pieza da inicio a la sala porque es justamente con el cardenismo donde se hace tangible una propuesta modernizadora basada en un plan político y social. Lázaro Cárdenas recorrió el país escuchando, discutiendo y atendiendo quejas, peticiones y protestas con un genuino interés en renovar la política e integrarla al pueblo, de la misma forma que hizo en su momento Francisco I. Madero. En diciembre de 1933, el general Lázaro Cárdenas del Río fue designado candidato del Partido Nacional Revolucionario a la presidencia. Desde el principio de su campaña y mediante su programa de gobierno, el Plan Sexenal, Cárdenas mostró su vena revolucionaria, declarando que la crisis económica y política debía superarse, dando cumplimiento a lo plasmado en la Constitución del 17.
Para lograrlo, Cárdenas necesitaba sacudirse la tutela de Calles, jefe máximo de la revolución, y para ello, con el apoyo de los trabajadores organizados, se propuso la concentración del poder en el presidente. De ello, resultó la construcción de una pieza esencial del sistema político mexicano, el presidencialismo. En año y medio, sin matar a nadie, rompiendo la tradición de mandar al enemigo al paredón y de arreglar todo a balazos, Cárdenas consolidó el poder presidencial, colocó a los secretarios de Estado bajo sus órdenes, sometió a los cacicazgos, disciplinó a los gobernadores a las políticas del centro y consiguió la colaboración del poder legislativo. ¿Y para qué el presidencialismo? Para cumplir con el plan sexenal y porque era un paso contra la dispersión del poder, nacida de la revolución, para culminar aún a costa de su iniciador, la labor institucionalizadora del general Calles. Reunido el poder en sus manos, Cárdenas se propuso cumplir su principal promesa de campaña, lanzándose de lleno a las jornadas agraristas. Debemos señalar que un objeto importante de la colección que se exhibe en esta sala es un arado fechado en 1900, elaborado en acero y madera, que representa la relevancia del campo dentro de las políticas cardenistas. La reforma agraria cardenista se basó en una concepción distinta de la que hasta entonces habían sostenido los revolucionarios en el poder, que no en vano norteños entendían las dotaciones y las restituciones como una etapa de transición que tenía que acabar en la conversión de los ejidatarios en pequeños propietarios. Para Cárdenas, el ejido debía convertirse en una institución permanente, transformándose en el eje de la economía agraria. En palabras del mismo presidente, el ejido no solo tenía que liberar al trabajador del campo de la explotación de que fue objeto, también le correspondía, como sistema de producción agrícola, asumir la responsabilidad de proveer la alimentación del país. Bajo la protección del gobierno, con el auxilio del Departamento Agrario y el Banco de Crédito Ejidal, se proyectó transformar la vida rural del país. No solo se trataba de dotar de tierras a los pueblos, sino de proveerlos, construir obras de riego, vías de comunicación, fundar escuelas. A mediados de 1936 comenzó el reparto agrario en gran escala. En 2 años se repartieron más de 18 millones de hectáreas de tierra productiva entre más de 1 millón de jefes de familia, transformando radicalmente la estructura social del país. Con la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del campo, se fortalecía el mercado interno y se estimulaba el crecimiento económico y demográfico que el país experimentaría en las décadas siguientes. Como la reforma agraria, la expropiación petrolera tuvo gran trascendencia. Si bien esta no era parte del programa de gobierno, el nacionalismo económico sí lo era. El plan sexenal estipulaba que se regularía a las empresas extranjeras, defendiendo los intereses de la nación y de los trabajadores, alentando a la industria nacional. En esta sala se exhibe el decreto de la expropiación petrolera de 1938. Cuando las compañías petroleras se negaron a aceptar un fallo adverso de la Suprema Corte, después de una larga huelga del sindicato petrolero, y rechazaron los intentos de mediación del gobierno, el 9 de marzo de 1938, cuando el presidente regresaba de Zacatepec, Morelos,
en donde había inaugurado el primer ingenio construido por el Estado, se detuvo en la entrada de su finca Palmira y llamó a su lado al general Mujica, su colaborador de más confianza. Caminando juntos, tomaron la decisión de expropiar los bienes de las compañías petroleras. El 18 de marzo, Cárdenas leyó el decreto expropiatorio, acto que fue transmitido por radio a todo el país. El gobierno acababa de poner en manos del Estado la mayor riqueza natural de México. Con este acto audaz, el cardenismo llegó a su punto más alto. Durante el resto del sexenio, el presidente parecía atenuar su política revolucionaria, pero en realidad trataba de consolidar lo obtenido y evitar que la hostilidad extranjera se agudizara. Otra pieza que destaca de la colección permanente que se exhibe en la vitrina de esta sala es una gorra militar tipo guarnición que perteneció al general Cárdenas y está fechada en 1936. ¿Cambió verdaderamente al país la Revolución Mexicana? A lo largo de más de 30 años de lucha armada, el país estaba casi despoblado, con el 72% de analfabetismo y el 85% de población rural que había sufrido condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud. Sin embargo, ya para la década de los 60, México duplicó su población, abatió casi todo el analfabetismo y logró reducir los abismos sociales. Los detonantes de esa transformación fueron la política educativa del gobierno de Álvaro Obregón de 1920 a 1924 y el reparto agrario cardenista de 1934 a 1940. Aunque gobiernos posteriores frenaron la reforma agraria, el reparto cardenista modificó las relaciones sociales en el campo y tuvo efectos directos en la producción y en el consumo popular. El aumento demográfico y de la producción agrícola facilitó la industrialización. La Constitución de 1917 ha sido reformada muchas veces, pero en lo esencial conserva los planteamientos de los liberales de 1857, los aportes de los revolucionarios de 1910 y ha sido pieza central en la idea colectiva de nación. La sociedad movilizada se ha referido a ella para defender el carácter laico del Estado y los derechos sociales asentados en los artículos 3, 27 y 123. El cambio más profundo que sembró la revolución fue cultural. La lucha armada y la zozobra dejaron marcas indelebles. Las artes devolvieron a los mexicanos la imagen de sí mismos, descubriendo el paisaje y las dimensiones de un país enorme. La pintura, la música, la fotografía, la literatura y el cine expresaron el alma de una nación que vivió la experiencia de las armas, las traiciones y las batallas épicas. El país no puede ser el mismo. Permanece en su memoria una revolución.